El pastor Rolando Soto Murillo, pastor fundador del Centro Cristiano Internacional en Heredia, Costa Rica, desde el 2002. Fue ordenado al ministerio en 1981. Es miembro del Presbítero Internacional de la Red Misionera Global CCI. Su mayor producción literaria ha sido en material para estudio en grupos en hogares por más de 25 años. Recibamos con un fuerte aplauso al pastor Rolando Soto Murillo. Saludos, hermanos y hermanas. Soy el pastor Rolando Soto, presbítero de la Red Misionera Global CCI para Costa Rica y pastor de una de las congregaciones en mi país. Aprecio mucho la invitación del presbítero Mario Valencia para participar en este congreso de CCI México. Tengo mis mejores memorias de México y de su gente, y espero que mi aporte sobreedifique en la obra que ustedes realizan con tanto amor y esfuerzo en ese precioso país. Me ha sido solicitado exponer el tema sobre los grupos en hogares y su efecto multiplicativo para la iglesia. Es uno de los temas en los que me gusta trabajar, siendo que por 25 años he estado involucrado en el estudio y desarrollo relacionados con los pequeños grupos en la iglesia, especialmente los grupos en hogares. No hago más preámbulo y voy directamente al tema para aprovechar el tiempo que me ha sido asignado. Pido, eso sí, al Señor que me guíe con su espíritu en la exposición de este tema y que mi aporte pueda ser de edificación a sus vidas. Amén y amén. Quiero que vayamos primeramente al Salmo 104, versículo 5. Salmo 104, versículo 5, que dice que Dios fundó la tierra sobre sus cimientos. ¿A qué se refiere el salmista cuando dice que la tierra fue fundada sobre cimientos? Obviamente no se refiere a algo material o físico, sino a principios y leyes que sustentan toda la creación de Dios. El Señor todo lo que hace, lo hace siguiendo principios y leyes que rigen las cosas. A eso se le llama el orden de Dios. Uno de esos principios fundacionales de Dios está expresado en Génesis el capítulo 1, el versículo 27, cuando afirma que Dios creó al hombre y a la mujer y, atención, el verso 28 agrega, y los bendijo Dios con estas palabras, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Aquí está el principio de la multiplicación. Todo lo que tiene vida crece y se multiplica. Este es un principio fundacional. Es un cimiento de la tierra. Sirve para todos los ámbitos de la vida humana y no solo para la reproducción humana. Fructificar proviene del verbo hebreo pará, que traduce como aumentar, fertilizar, dar fruto, retoñar, producir y crecer. Y multiplicar del hebreo rabá, que se traduce como abundancia, cantidad, demasiado, ensanchar, ganancia, lo que es mucho, lo que es numeroso. La orden de crecer está dada. La vida se muestra en el crecimiento. Este es un cimiento para la dimensión de lo visible y de la dimensión de lo invisible. El principio de la multiplicación recorre toda la Biblia. Cuando Dios llama a Abraham y pacta con él en Génesis 15, le habla con dos símbolos, las estrellas y la arena. Observemos la síntesis de Génesis 22, 17 que dice, te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En el momento más crítico de la historia antigua de Israel, cuando eran llevados los judíos al destierro en Babilonia, Dios levanta la voz para recordar el cimiento fundacional. ¿Cuál es? Multiplíquense en allá y no disminuyan, dice Jeremías 29:6. Dios operó en la calamidad con el principio de la multiplicación. Es un principio espiritual. Cuando algo que tiene vida deja de crecer, es que ha comenzado a morir. Dios opera bajo este principio para todas las cosas y muy especialmente para la iglesia. Jesús comenzó con 12 discípulos. Poco tiempo después de Pentecostés, la iglesia estaba conformada por más de 5,000 discípulos. Soy
de los que creen que si queremos que la iglesia tenga crecimiento, hay que organizar la iglesia para el crecimiento. El crecimiento lo da Dios, pero no se olviden que para ello nosotros tenemos que plantar y regar. El crecimiento verdadero de una iglesia no se nota en sus números, se nota en el cambio de actitud que tengamos ante los perdidos. La consecuencia es que vendrán números también. ¿Cómo creció la iglesia primitiva de los Hechos? ¿Cuál fue la estrategia que tuvo la iglesia del primer siglo para poder soportar un crecimiento exponencial si ellos no contaban con un templo para multitudes? Su estrategia fueron los grupos en hogares. El templo de Jerusalén, mis hermanos y hermanas, no era el lugar de celebración cristiana. El templo era de la religión judía. Los cristianos iban a los atrios del templo para compartir el mensaje, pero sus lugares de reunión fueron las casas esparcidas a lo largo y ancho de la ciudad de Jerusalén. Solo considere este dato. En Hechos el capítulo 2, versículo 41 se cuenta que unas 3,000 personas se unieron al cristianismo. Y en Hechos capítulo 4, versículo 4 se cuenta de 5,000. Lo cierto es que poco después de Pentecostés, la iglesia en Jerusalén sumaba no menos de 5,000 personas y algunos piensan que hasta 8,000 personas. Ahora, esta es una pregunta importante. ¿Cómo alimentar espiritualmente a una multitud tan grande como esa? Existen datos históricos que señalan que antes de cerrar el primer siglo, la iglesia de Jerusalén era de no menos de 25,000 personas. No existía un local, un templo donde reunir a la multitud. La estrategia fue la misma que se heredó de la cultura hebrea en el Antiguo Testamento, es decir, los hogares, porque en el Antiguo Testamento así es como se crecía en la fe. La estrategia de los hogares no fue distinta en el resto de las ciudades y naciones donde el evangelio fue esparcido en el primer siglo. En Hechos capítulo 20, el versículo 20, estando en Éfeso, el apóstol Pablo informa que él ha enseñado públicamente y en las casas. ¿Se da cuenta? Públicamente y en las casas. Y cuenta en Hechos 28 que vivía en Roma y lo hacía en una casa que alquilaba y donde la iglesia se reunía con él. En sus cartas, el apóstol Pablo testifica de esta dinámica de acción pastoral y avance evangelizador, indicando que la estrategia para la iglesia en la casa era la estrategia de las iglesias en general. No se trata de casas gigantescas. A lo sumo, una casa de una familia económicamente muy acomodada podría recibir unas 40 personas utilizando la cocina y un comedor, y quizás parte de los dormitorios. Antes de terminar el segundo siglo de la era cristiana, la iglesia en el mundo de entonces había alcanzado a tener más de 20 millones de miembros y sus reuniones eran en casas. Sí, mis hermanos, en casas, en pequeños grupos, en hogares. No fue sino por la influencia del emperador romano Constantino en el 312 después de Cristo que se comenzaron a construir templos con la concepción de un altar y la amplitud para acomodar un número grande de feligreses. Pero antes de eso, todo se hacía en casas, en hogares. En tiempos más modernos, podemos tomar en consideración la experiencia de la iglesia cristiana en China. Antes de que el Partido Comunista llegara al poder en 1949, los cristianos sumaban 20 millones de personas. Con la llegada del comunismo, las iglesias fueron cerradas, la Biblia fue prohibida, las actividades religiosas fueron también prohibidas. Después de más de 4 décadas con la apertura de China a una economía capitalista, las misiones cristianas pudieron volver a China y se toparon con la gran sorpresa de que la iglesia cristiana representaba a 60 millones de personas. ¿Cómo fue que la iglesia creció en 4 décadas mucho más que lo que había crecido en siglos anteriores? Pues los cristianos en China activaron la vida y el testimonio de la iglesia en los hogares. Es decir, el evangelio siguió creciendo en China en los hogares. La modalidad evangelizadora que más fructifica en el mundo es la que se realiza a través de grupos en hogares. La plantación de iglesias más exitosa es la que se hace a partir de grupos pequeños en los hogares. Lo que hoy puede ser un grupo de personas
unas 8 por ejemplo, mañana puede ser una congregación sólida y saludable. No olvidemos esto, mis hermanos y hermanas, que fuimos llamados a hacer discípulos. Toda acción evangelizadora debe ser una acción discipuladora. Y los grupos en hogares han demostrado que son el mejor medio para el discipulado de las personas. Nuestros queridos obispos René Peñalba y Alberto Solórzano han propuesto el concepto de casa-iglesia como la modalidad con la cual no solo atendemos pastoralmente a las iglesias y animamos su labor evangelizadora, sino también como la modalidad para la plantación de iglesias multiplicativas en los diversos contextos del mundo. Y ya estamos experimentando y viendo resultados de ese concepto. La propuesta casa-iglesias es una modalidad enraizada en la tradición bíblica del papel de la familia en la formación de la fe. Esto es bien evidente en el hecho de que las iglesias del Nuevo Testamento fueron establecidas a partir de una casa familiar que servía como nicho de plantación y crecimiento para las iglesias en cada lugar. Por ejemplo, Pablo da una encomienda específica en Colosenses 4:15 cuando dice: saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Y así podemos encontrar diversos textos bíblicos en esa misma dirección. ¿Cuál es el potencial que tienen los grupos en hogares para hacer que la obra de Dios crezca y se consolide? Quiero señalar cinco elementos potenciales, 5 grandes beneficios. El primero de ellos, los grupos en hogares cultivan el compañerismo cristiano. Es decir, sirven para cultivar la amistad y el mutuo apoyo, tan necesarios para poder permanecer en una iglesia. Las personas desarrollan un mejor sentido de pertenencia cuando sienten que están en un clima de camaradería. ¿Recuerdan ustedes? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, nos dice el Salmo 133. Pues compañerismo es lo que genera precisamente los grupos en hogares. El segundo beneficio, los grupos en hogares propician el estudio de la palabra, aplicándola a diversas situaciones de la vida personal, familiar y comunitaria de manera práctica. En la red misionera contamos con mucho material escrito de estudios que pueden ser suministrados y compartidos para facilitar la labor de los grupos en hogares, además de aquellos que pueden ser cosecha propia de cada congregación, porque cada congregación puede elaborar su propio material de estudio de la palabra. El tercer beneficio de contar con grupos en hogares es la expansión evangelizadora, que pueden tener haciendo que en lugar de centrar todo en un templo, más bien se experimente una labor esparcida por la ciudad o la comunidad donde la iglesia se encuentra. Muchas personas tendrán más disposición a entrar en un ambiente evangélico asistiendo a una casa que asistiendo a un templo. Es decir, es más fácil ir a una casa que ir a un templo para muchas personas. El cuarto beneficio, los grupos en hogares contribuyen a integrar a los nuevos creyentes a la vida de la iglesia. Es a través de los grupos que podemos unir mejor a los nuevos creyentes a la vida y misión de una iglesia local. El primer paso de no pocas personas para unirse a una iglesia es el paso que dan uniéndose a un grupo pequeño primero y luego se integran a la iglesia. Y el quinto beneficio, los grupos de hogares pueden servir como plantío de nuevas congregaciones. No todos los grupos evolucionan hasta ese punto, pero podemos confirmar que muchas congregaciones suelen nacer como resultado de un crecimiento y consolidación de un grupo en un hogar. Lo que comenzó hoy como una reunión en un hogar, mañana puede ser perfectamente una congregación. Una experiencia de la que podemos testificar sobre este quinto beneficio lo hemos tenido en Honduras, donde ha surgido un sinnúmero de iglesias locales que comenzaron siendo un grupo en un hogar. Esa experiencia la hemos vivido nosotros en Costa Rica. Varias de nuestras iglesias comenzaron siendo un grupo en un hogar y luego fueron creciendo hasta constituirse en una congregación. Como vemos, los grupos en hogares pueden ser un instrumento que contribuya al acompañamiento pastoral por un lado y a la acción multiplicativa y evangelizadora por otro lado.
acción pastoral y acción evangelizadora. Para ambos contribuyen los grupos en hogares. Cada grupo puede estar constituido por padres e hijos y también por parejas sin hijos. Reconozcamos que no pocas familias cuentan con una composición donde solo hay un padre y los hijos. O en otros casos están ambos padres más otros familiares. Todas estas composiciones son posibles. Sin perder la centralidad de la vida familiar, el grupo en el hogar bien puede vincular a otras personas que pueden incorporarse apropiadamente al grupo. Es decir, no tiene que ser solamente familiares, pueden ser amigos, vecinos, compañeros, hasta hermanos de la congregación. Con la pandemia se disparó la alternativa de que estos grupos en hogares no solo sean presenciales, sino que también existan grupos que operen virtualmente utilizando plataformas como Zoom, Meet, Teams, otras que sirven para la interconexión. En nuestro caso, en CCI Flores, en Costa Rica, donde pastoreo, al momento el 88% de nuestros grupos son virtuales. Es decir, lo hacemos a través de esas plataformas. Es de suma importancia que cada iglesia capacite a líderes facilitadores para grupos en hogares. Cada grupo debe tener un líder que sirva en 4 direcciones. Y voy a señalar esas 4 direcciones en las que debe servir un líder. Primero, que el líder sirva como enlace entre la dirección pastoral de la iglesia y su propio hogar o el grupo que dirige. Es decir, debe ser un propiciador de unidad entre la iglesia y el grupo. Segundo, que el líder facilite el desarrollo apropiado de los momentos de la reunión de grupo, generando la participación de todos sus miembros y guardando la armonía y el compromiso de los miembros con el grupo y con la iglesia. Él es el encargado de propiciar el ambiente y el desarrollo de una actividad de reunión. Tercero, que el líder provea información acerca del desarrollo del grupo a la dirección pastoral de la iglesia y al grupo acerca de la actividad y directrices de la iglesia. Y cuarto, que el líder proyecte acciones de movilización evangelizadora de su grupo con la supervisión espiritual de ancianos de la iglesia o del pastor de la congregación. Consideremos que es de suma importancia que seamos intencionales en la meta de plantar nuevas congregaciones. La red cuenta con un manual para la plantación de iglesias que podría ser de mucha utilidad para los líderes de grupos en hogares. Si usted solicita, estoy seguro que se le va a hacer llegar una copia. En nuestro caso, somos una iglesia que entre semana funciona con base en grupos en hogares y los fines de semana nos unimos en celebraciones. Son nuestros 2 ejes de trabajo. Entre semana grupos en hogares, fines de semana celebraciones. El crecimiento no solo numérico, sino también espiritual en nuestra iglesia lo produce mayormente la actividad de los grupos en hogares. Y quisiera terminar señalando las bendiciones que estos grupos han traído a nuestra congregación. Voy a señalar 7 bendiciones. Primero, la primera bendición. Los grupos en hogares han ayudado a descentralizar la actividad de la congregación. Segundo, han ayudado a posibilitar una mayor participación de los miembros de la iglesia en la obra del Señor. Tercero, promueven el desarrollo de los dones y talentos que los creyentes tienen. Cuarto, proveen condiciones para que se logren relaciones más profundas y significativas entre los creyentes. Quinto, facilitan un funcionamiento más integrado y organizado de la iglesia. Sexto, permiten que la responsabilidad pastoral sea más compartida. Y séptimo, promueven que exista un evangelismo más permanente y por lo tanto un crecimiento más estable en cada congregación. Hermanas y hermanos, si aún no lo están haciendo, les motivo a considerar la importancia de trabajar con un sistema de grupos en hogares como una herramienta de Dios para el crecimiento multiplicativo de sus congregaciones. Y si alguna de sus congregaciones ya está operando con un ministerio como este, le animo a que reafirme su compromiso y ensanche la tienda para un desarrollo más grande de ese ministerio. También les animo a apoyarse en los recursos de la Red Misionera Global
CCI para el trabajo con grupos en hogares. Estoy seguro que el obispo Alberto Solórzano estaría sumamente satisfecho de poder apoyar la gestión que ustedes realicen en esa dirección de solicitar recursos para desarrollar los grupos en hogares con buenos materiales de apoyo. Recuerden, mis hermanos, Dios estableció un principio fundacional de multiplicación y nosotros somos llamados a ser una iglesia que se multiplica. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Esta oración dice así: Señor Jesús, nosotros somos conscientes de que nos llamaste a hacer discípulos en todas las naciones del mundo. Nuestra primera responsabilidad está en el entorno donde vivimos. Queremos hacerlo bien. Tú has puesto en la misma Escritura el ejemplo de un modelo que deberíamos seguir usando hasta el día de hoy. Las iglesias crecían en casas. Los grupos sin hogares, Señor, han sido una bendición para muchas de nuestras congregaciones y queremos que lo sea también para las iglesias en México. En este congreso, Señor, pedimos que esta visión cale en el corazón de los pastores y los líderes y traiga, Señor, la confirmación de que es el momento de hacer algo realmente significativo en el trabajo que los hogares pueden realizar dentro de la misión que la familia tiene, la familia cristiana, de desarrollar la palabra en el corazón de sus propios vecinos, de sus propios familiares y de sus propios amigos. Espíritu de Dios, trabaja con cada congregación y haz iluminar y entusiasmar las vidas y los corazones de nuestros pastores por una visión de grupos en hogares que traiga a su vez un efecto multiplicativo en la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les agradezco muchísimo su fina atención. Espero haber sobreedificado. Bendiciones.